Me dice María si escuchan bien. Le damos la gloria primeramente al Señor por esta mañana, mediodía hermoso. Desde anoche, desde ayer, estos días, visitando familias. Y hoy primeramente me hacía falta una familia que el Señor había dado un testimonio, y toda la familia también me ha invitado para hacer ir a llevar la palabra a sus casas. Qué bonito es cuando te esperan, te abrazan y esperan que tú llegues y no mirando cómo, simplemente el amor de iglesiar. Hoy estábamos iglesiando en el sentido de visitar las casas. Eso me ha puesto el Señor de ir a visitar. No porque yo esté buscando, no, yo estoy obedeciendo un mandato divino y me dijo, antes de hacer algo contigo necesito que haga esto. Y en obediencia estoy haciendo un propósito que el Señor me mandó a llamar. Y en las familias. Me gozo porque estos días, 2 días, pues también han sido muy provechosos, muy hermosos. Y en medio de las tormentas hemos terminado en adoración y alabanza. Y me he sentido como cuando Pablo decía, Señor, vean de esos cautivos que están allá, y los llevaba y el Señor los libertaba en adoración y alabanza. Y se remecían los cimientos y se abrían las cárceles y entraba el gozo de Dios en esos hogares. Y esa es la idea del Evangelio, de llevar el gozo y la paz del Señor. Pero ¿sabe una cosa? La que salía más gozosa era ayer. Fue tremenda bendición con esa invitación. Y hoy también otra invitación hermosa. Que aunque habían 3, hay una familia comenzó con una, pero ya toda la familia está programando todo. Y mira que hay pocos acá, pero hay otros por fuera y ya también quieren estar. O sea que un testimonio alcanza para transformar familias. Por eso esa palabra de Hechos 16, versículo 31, que donde lo hizo Pablo en tiempos donde parecía que fue dureza, donde estaba en lo más profundo de la cárcel, atado, sujeto. La oración libertó, su fe hizo que escucharan la adoración. El cielo, la tierra tembló, se abrieron las puertas, salieron los cautivos al escuchar. Porque es que al escuchar los cautivos salen de cautividad. La adoración genuina, el amor genuino por el Evangelio. Y entonces Sila y Pablo cantaban. Y también el carcelero se dio cuenta que no teníamos. Y llevar a Cristo a los hogares y llevar la luz es encender una luz dentro de la oscuridad. Es llevar, sí, tú has vivido así, pero Dios quiere que lo conozcamos a Él, al verdadero Dios, a esa luz que nos da gozo. Mira, tremendo, ¿no? Todas las esferas sociales, ¿no? Con dinero, sin dinero, todos necesitamos, porque es que nosotros somos hechos de un Dios vivo. Y cuando no lo tenemos dentro, el mundo hace de todo con nosotros. Pero cuando nosotros buscamos de Dios, entendemos que en la vida nuestra es Dios. Hay una palabra que me ha regalado el Señor. Yo te quiero hablar también hoy de Belén Efratá y de esas bendiciones que es de ser fructífero. Amén. La buena tierra que el Señor tiene es Dios te da una promesa, ¿verdad? Te llama. Y Dios le dio a un pueblo una promesa, una tierra de Canaán, tierra de bendición. Y dice que todo lo que tenía esa tierra, pero ellos tenían que ser primero multiplicar, prepararse. Cuando se multiplicaron, Dios le dio la salida. Luego Dios los probó en el desierto y luego aprobaron en el desierto, entraron en el tiempo de la bendición. Por eso yo creo en los planes de Dios. Yo creo que ese es el tiempo de esta casa, de la iglesia de Jesucristo el Ancla, de las familias de Cristo, de todos aquellos que busquen al Señor, de todo su corazón, de toda su alma y con todas tus fuerzas. Entonces, algo que debemos no olvidarnos es que a veces nosotros aprendemos de Dios de otros, sí, pero la palabra profética, viva y eficaz, está escrita. La palabra, la voz de Dios está escrita. Y eso le debemos acudir todos nosotros al tomar la decisión de seguir a Cristo. Amén. Esta palabra que el Señor me dice, que Él le dice en el capítulo de Deuteronomio 8, todo lo que pasó con ellos, o sea, estaba escrito lo que había pasado y todo lo que sucedió, pero dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Entonces nosotros decimos, el apartarnos de Dios, entonces dice, para que no se haya, para que tú estés conmigo y yo estar contigo, Él probó el amor, la lealtad, la fidelidad del pueblo que a veces causa, los refinó como la plata y los brilló como el oro. Qué bonito, ¿verdad?
Y así hace el Señor cuando nos llama. Nos llama y nos lleva al desierto. Hay gente que no sale, como el pueblo que se quedó que se quedó por desobediencia, porque la traía más Egipto. Hay pueblos que mueren en el desierto, hay pueblos que ni siquiera intentan, ni siquiera se dejan escuchar el llamado. Abraham era un hombre que nos enseñó que él, sus altares, él iba al desierto para tener una comunión con Dios. El desierto es el lugar donde Dios te llama y te invita a que, aunque estés en un proceso, si tú acudes con Él y tú acudes a la invitación de amarle a Él sobre todas las cosas, que tú vas a tener una comunión con Dios y tu fe probada, entonces tendrá el derecho a esa bendición del Canaán. El Canaán es la promesa que Dios te da, es la tierra de tu bendición, es el lugar, es el espacio, es el tiempo que Dios prepara. Y eso, por eso es aquello con los planes. Estos pueblos se movió con un plan divino, creyó y se avanzaron para ver esta bendición. ¿Bendición de qué? Porque Jehová tu Dios te introduce en la tierra, buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de vegas y manantiales que brotan en vegas y montes. La bendición tuya tendrá tanto y tanto para mantenerte, para proveerte, para regarte, porque estará rociada con el rocío celestial y las aguas de la fuente del reino de los cielos. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivo, de aceite y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan en escasez, ni faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierros y cuyo nombre sacarás cobre de las riquezas del suelo. Entonces, cuando entra la bendición de Dios, el tiempo de tu bendición, tú vas a ser tan bendecido, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Qué está diciendo? Que te acuerdes todos los días de quién depende tu bendición. Nos llama a olvidarnos y recordar siempre que nuestra fe probada tenía un proceso y un proyecto, y era un tiempo para ser de bendición, y de ser de bendición para ti, la familia de la tierra. Amén. El Señor nos pide una cosa, que no nos olvidemos nunca quién lo hizo. Entonces, estamos mirando que esta es Belén Éfrata. La casa del pan era aquella que mantiene, es aquella que tiene una porción diaria, que tiene todas las bendiciones de los 12 meses del año, que tiene sanidad todos los días de tu vida. Es aquella que no te va a afectar nada, porque es la tierra de la bendición, es la tierra donde el Señor va a hacer verte a ti porque pasaste ese desierto, porque Dios necesitaba para bendecirte saber lo que había en tu corazón. Él nos hace pasar para el desierto para descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón. Amén. A veces nosotros tenemos un Dios y a veces tan difícil es que andar con personas tibias, hermanos, porque la gente cree que lo sabe. La gente no sabe que Dios espera una alabanza, una adoración, una danza, que el reino de Dios es victorioso, pero nos han enseñado a vivir de una forma, pero Cristo rompió las estructuras. Hoy la palabra es Belén Éfrata fructífera, la casa fructífera. Amén. La iglesia de Jesucristo del Ancla, el Señor ha dado esta palabra, porque todo el camino que Dios le dio a su pueblo iba hacia Belén, porque de ahí nacería el Hijo de Dios Altísimo. Amén. Y la palabra que iniciamos acá en Génesis 1, versículo, ya vamos para allá, 28. El Señor vio que todo estaba listo. Y hizo al hombre, creó al hombre y a su imagen, a Dios, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves, en los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Y dice que he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo aquel árbol que hay en fruto y en semilla os darán y os serán para comer. Y entonces el Señor nos da esta bendición para todos, que nosotros estamos aquí para fructificar, multiplicarnos, para llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Pero ¿qué pasó? Hubo un proceso del primer pacto que cortó esa bendición, y tuvo que venir el Señor a través de tiempos
a través de Abraham, de hombre de la fe, y a través del nuevo pacto que es Jesucristo, a través de esa promesa que somos un pueblo bendito de Dios y que somos un pueblo lleno de bendiciones. Amén. Entonces, es bonito ver cómo el Señor nos va hablando, que el mundo trata de hacernos sentir que nosotros debemos pedir al mundo cuando tú y yo somos portadores de promesas. Amén. Entonces, vamos a hablar hoy de Belén Éfrata. Y hay una parte que el Señor nos habla. Vamos a Génesis. El Señor siempre ha hablado de este lugar. De ahí viene genealogía de artesanos que hicieron el tabernáculo en el desierto, llamado por Dios y llenado por el Espíritu de Dios. También vemos que nosotros tenemos un lugar especial con esa casa del pan. Nosotros somos hijos del pan divino, somos aquellos que vivimos de las promesas celestiales, de las cuales vino Jesús a restaurar. Amén. Entonces, miramos que en el libro de Ruth también nos vamos ubicando, vamos haciendo una entrada a la palabra. Amén. En el libro de Ruth, vamos a ubicarnos, capítulo 4, también habla de una promesa. Amén. Y dice aquí, en el nombre de Jesús, Ruth capítulo 4, versículo 11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Pero mira, esta parte en el versículo que continúa, la parte B dice: y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. O sea, el renombre de ella sería que ella sería parte de un linaje celestial. Belén dice: ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Y esa es la bendición de aquel que Dios llama a multiplicarse, a fructificarse. Acuérdate que no había nada, que vienen de un camino de desesperanza, que venían como caminando, pero en este capítulo 4 vimos por qué Dios movió a su era de regreso a Noemí y trajo a una semilla que tenía un vientre para ser de bendición, y cual sería escrito aquí en la Biblia de ella. Amén. Entonces, mira que la bendición que se da es una bendición de fructificación. Y es donde fructifica el pan. Desde el momento en que ellas tomaron la decisión, de que Noemí escuchó, tomó la decisión de devolverse al lugar de su bendición, ella comenzó a recibir bendiciones. Capítulo por capítulo vemos en Ruth que esa bendición que la llevó de regreso a Belén, Éfrata, volvió a retornar, ya no como ella se fue, llegó para ser parte de un linaje de Cristo. Para cuando tú siempre regresas al Señor, tú vas a recibir las promesas que el Señor tiene, pero también te las va a multiplicar. Amén. Hoy damos gracias, Señor, por tu palabra, y vamos a darle, Señor, esta palabra que nos ilumine. Guarda nuestros oídos, nuestra mente, nuestro ser, para que esta palabra, Señor, llegue al corazón y a las almas que necesitan escuchar. Y que el poder de tu Santo Espíritu, Señor, llene de vida y llene de fe y esperanza a aquellos que necesitan regresar a casa. Regresar a casa tuvo que hacerlo también, tuvo que hacerlo en Génesis 35, versículos 16 al 19, lo tuvo que hacer Jacob. Amén. Ya Israel. Dice que en camino de Éfrata él tuvo pérdida, pero también ahí fue donde estableció su limpieza espiritual. Amén. Él tuvo que regresar a casa, a un lugar que era necesario para tener esa comunión con Dios. Amén. Entonces,
miramos que el Señor va hablando que la bendición que se pronuncia también en el capítulo 4 de Voz demuestra el mérito de Éfrata y cobra renombre en Belén. Ruth 4:11. Nos damos cuenta la importancia de estar en la casa del Padre, de retornar a ese lugar de bendición. Miqueas dice, capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, en vista de todo lo dicho, para hacer que la referencia a Éfrata también aparece en el Salmo 132. Dice, he aquí en Éfrata lo vimos, lo hallamos en los campos del bosque. Amén. Hablamos, hermanos, que esta palabra esta es una ciudad profética, fue preparada para un tiempo que Dios sabía que sería necesario para cambiar la historia. Amén. Necesario para el nacimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo. Amén. Vamos hablando y nos vamos moviendo de que Belén Éfrata es el lugar donde nos somos llamados a ser limpiados, ser preparados, y luego, porque es una era de bendición, para ser amados, para ser fructificadores y multiplicadores y aprender a ser buenos administradores de la obra del reino de los cielos. Amén. Entonces vamos mirando que dirán, pero ¿por qué aparece? Porque todo en este momento, todo en ese tiempo, dirigía la mirada hacia Belén. Amén. Lucas 2, versículos 4 y 7, dice que toda vez todo se movía hacia Belén, hacia de Belén. Lo decía proféticamente Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero también lo profetizó él, pero se dio el cumplimiento en el capítulo de Lucas 2, versículo 4, 7. Y date cuenta que el ir a Belén surgen a través de movimientos. Ruth tuvo que moverse, Jacob tuvo que moverse. Son movimientos empujados y preparados para Dios, para llevarte al tiempo de tu bendición, al tiempo donde está el tiempo que Dios ha establecido para honrarte, para multiplicarte, para hacer fructificación. Amén. Para llenar la tierra de su gloria, de su palabra. Vamos a Lucas capítulo 2, en el nombre de Jesús. Aleluya. Somos hijos de fructificación, hijos llenos de bendición. Vamos a Lucas capítulo 2. Dice aquí, en el número, dice, mira que cómo será el nacimiento de Jesús. Mira cómo será el nacimiento del hijo de Ruth, a través de una bendición, pero también por otra bendición, pero tenían que caminar hacia ella y tenía que Dios hacer un movimiento en la vida de ella. Como lo hizo, una bendición y un movimiento. El nacimiento de Jesús será por un movimiento. Dice que aconteció en aquellos días, se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. En este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria. E iban todos para empadronar cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. ¿Dónde estaría que nacería el Señor, el linaje de David? En Belén. Entonces, todo ese edicto y todo eso que estaba moviendo, de pronto una incomodidad para ese nacimiento, ese movimiento, no fue cómodo. Pero ese era el lugar donde fue llamado y designado ese nacimiento desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y dice que para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos, allí se cumplieron los días de su alumbramiento, luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y esto, hermano, es porque estaban ellos en un movimiento de celebración
de las cabañas, del tiempo donde ellos se acordaban del tiempo de su desierto. Y entonces la ciudad estaba llena y el único lugar que estaba allí era ese. Y mira, en esa humildad de ellos tuvieron ahí ese nacimiento. No importa el lugar donde Dios tenga preparado para ti, donde va a ser el nacimiento, sea en un castillo, en un comercio o en un establo, en una finca, donde sea, Dios siempre va a nacer el propósito en el lugar que ha preparado y ha decidido plantar. Ese plantamiento de Jesús era allí, desde aún de tiempos anteriores, y había sido anunciado por el profeta. Y nos damos cuenta que a partir de que se declara un tiempo profético a través de Zacarías e Isabel, viene un tiempo donde se mueve una mujer escogida por Dios por su corazón, en una casa del linaje del rey David, porque Ruth habla mucho de esta parte, el libro de Ruth 4. Y entonces también ahí entra la profecía sobre Belén. Belén, hermano, es fructificar. Amén. También Samuel 1, versículo 1, habla de esa ciudad, de los efrateos. O sea, que tú y yo somos hijos de un Dios que multiplica y nos fructifica. Y que aunque parezca que la tierra estuviera como estuviera, el Señor paso a paso le dio de su gloria y la iluminó, le dio cada día un paso en sus planes para luego en el sexto día hacerla multiplicar, fructificar y multiplicar. ¿Para qué? Ese reino de la tierra está preparado para su Hijo que Dios dio, Jesucristo. Nos hizo coherederos del reino a ti y a mí para ser ¿qué? Multiplicadores de su palabra. El mundo trató de desanimar a todos esos hombres de la fe. A Noé, no construyas, y construyó, y el día en que Dios iba a dar cumplimiento, se dieron cuenta que la fe y la determinación de un hombre de Dios, hijo de Dios, es inquebrantable. ¿Por qué? Porque Dios ha formado un corazón que lo ame de todo su corazón, de toda su alma y con toda su fuerza. No por los beneficios, sino que es obediente porque le ama. Amén. Entonces, lo primero que Dios prueba en el desierto es el amor. En el desierto vas a sufrir escasez, como le pasó a Noemí, a Ruth, como le pasó a Noé, como le pasó a Jacob, como le pasó a Abraham, como le pasó a Isaac, como le pasó a Jacob, al pueblo de Israel. Ellos fueron procesados en el desierto, pero era que ese desierto los refinaría para recibir las bendiciones del plan de Dios y el propósito de Dios. Tú y yo estamos llamados en este tiempo a poseer y a sujetar y a pisar y a tomar, porque este es el tiempo del cumplimiento. Amén. El Señor nos llama hoy a hacer un tiempo, hay un lugar establecido, como ellos caminaban. Desde Abraham la pisó, pero la vio sus generaciones. Moisés no alcanzó a pasar, pero la miró y la vio, porque es un hombre que obedeció a Dios y era amigo de Dios. Y Shamaraka y Shamali vacía Saya. El Señor me envió a unos jóvenes que fueron purificados en el desierto, que fueron preparados y pasados y limpios por el Jordán. Vieron el lugar de su bendición y se prepararon a conquistar. Amén. Porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Amén. El Señor nos llama a fructificar y multiplicarnos. Amén. A dar frutos. Amén. A ser fértiles significa fructificar. Multiplicar, aumentar considerablemente una cantidad a número. Amén. Es aumentar en abundancia. Por eso la tierra y la palabra que Dios nos da es una palabra de abundancia. Hoy el Señor te está diciendo que es el tiempo de poseer tu promesa. Es el tiempo porque retornamos, porque desde el tiempo que decidimos regresar a casa, desde el tiempo en que decidimos estar en obediencia y hacer lo que Dios nos pedía, llegó el tiempo de cumplimiento. A todas esas personas, a todos esos ejemplos de la fe, y a ti y a mí, nos ha dicho el Señor que es el tiempo para su iglesia, es el tiempo para su casa. Amén. Dios quiere, hermanos, que ese tiempo para tú fructificar y multiplicar
Moisés no veía, ninguno veía, ahora en el capítulo no veía, pero tenía promesa. Y cada vez que Dios le hablaba, Dios le daba una promesa. Cada vez que él creía que Dios le levantaba, pero hoy el Señor te está diciendo que es el tiempo de ser fructífero, es el tiempo de la multiplicación, amén. Pero eso necesita un fruto de valentía, esfuerzo, que fuimos hechos para fructificar, porque para Dios nada es imposible. Dios necesita que todo tu pensamiento sea transformado y vea que el reino de los cielos ha dispuesto un recursos y te ha equipado para prepararte y depositarte y entrar al tiempo, porque en el tiempo de Dios todo se cumple. Necesitaba la preparación. Por eso Deuteronomio 8, la preparación y la prueba fue para dar a poseer. Amén. Entonces mira que nosotros tenemos que rechazar todo pensamiento de incapacidad, de que lo que el mundo pueda decir, lo que la gente piensa. Primeramente, cuando Dios nos llama, somos esperanza contra esperanza. ¿Cuál esperanza llevaba a Abraham? Dejar toda su familia y iniciar de nuevo. Noé, dejar todo y no vivir como el mundo. Es necesario dejar todo aquello que te puede estancar para ver la bendición, porque si no cambiamos y nos dejamos moldear por Dios, estamos diciendo que más vale lo que está en el mundo que lo que Dios quiere hacer en mí. Amén. Dios quiere que seamos fructíferos. Amén. Y que nuestro pensamiento no solamente, hermano, es ganar las almas, pero Dios también te está hablando que Dios nos trajo, porque Deuteronomio 8 habla de ser bendecidos, que no nos falten las riquezas espirituales, ni las materiales y emocionales, físicas, ni las de recursos. Dios, si te das cuenta, todos esos hombres de fe eran herederos. Aún Jesús tenía una caja, tenía donde llevar sus recursos, tenía un equipo que trabajaba con él y un equipo que administraba los recursos que en el camino iba recibiendo. Amén. Avanzar dentro de nosotros, avanzar cuando Dios nos encuentra en un momento listo, es que estamos decididos a iniciar la obra, a hacer esa obra y comenzar verdaderamente a servir al Señor. No mirando como el hombre ve, porque lo que hizo Dios en el desierto fue derribar pensamientos de hombre, todas dudas, todas incapacidades, todo aquello que no iba. El Señor trajo un tiempo nuevo para que hoy ya, con esa madurez que Dios te ha dado en el desierto, no temas y avances. Y cualquier piedra del camino, sabe que el Señor allá camino y que el ángel de Jehová va delante de ti para ver todo eso. Jesús lo dijo, la forma como hablaba Jesús no agradaba, porque Jesús decía, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin en mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. El hecho es permanecer. Permanecer en esa esperanza, en esa ancla que es Jesús. Permanecer aunque no veas. ¿Qué veían Ruth y Noemí? ¿Qué podían ver? Pero el tiempo del cumplimiento y el que fueron preparados, Dios resolvió el asunto y los trajo y la preparó para ser parte de una bendición de una nación. Belén Éfrata es el tiempo del camino donde tú vas a ser llena de esa provisión necesaria para comenzar a hacer la obra de Dios, para poder fructificar, multiplicar y comenzar a gobernar sobre el propósito que Dios puso en ti. Amén. El Señor hoy nos está diciendo a todos que debemos tener una búsqueda sincera. Ellas no fueron porque lo que me puedas dar, lo que me puedas hacer, no. Ellas simplemente fueron porque amaban a Dios, se enamoraron de Dios. ¿Y sabes qué? A veces las personas buscan por lo que Dios me pueda dar. Y eso está escrito en la Biblia. ¿Qué te puede dar si ya te dio todo? Si ya naciste y te dio vida y ya tienes los recursos. Es simplemente permanecer en el Señor. Permanecer, es que esta persona, el problema ha sido, y estaba mirando, que la gente piensa y mira y observa mucho, pero no ve la palabra. Que esto puede ser así, no.
sumérgete en la presencia del Señor. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción en Jehová, que ha sido salvación para mí. Isaías 12, versículos, un cántico nuevo. Dios quiere que tú hables de manera diferente. Yo a Jesús, yo me imagino a Jesús que diciendo estas palabras, ¿cómo le costaría a Jesús decir, tiene el reino de los cielos al lado abierto e insiste en permanecer y no cambiar sus estructuras? Por eso él tenía que moverse. Él tenía que moverse, no se podía quedar, porque él tenía que mover el reino de los cielos donde era recibido. Amén. Porque a la gente dice, es que a mí me enseñaron, a mí me dijeron, pero Dios dice que la intimidad con Dios es individual. Y tu don y tu ministerio lo hará el crecimiento Él. Podemos tener personas que nos guíen, pero todo el que te guía a Jesús es conmigo. Amén. Hoy nosotros miramos que Belén Éfrata es mencionada en tiempos proféticos. Esto pasó a un Jacob por ahí. En Moisés también dice de dónde venía la casa que diseñó, los artesanos que Dios preparó con gente con corazón voluntario. Y en el desierto prepararon arca. Y en el desierto Dios preparó el arca. Jesucristo preparó nuestro corazón para ser portadores de esas maravillas de cielos abiertos, que es el Espíritu Santo. Amén. Nosotros estamos llenos de promesas. Nosotros estamos llenos de las bendiciones de la heredad del Señor. Nosotros tenemos bendiciones diarias, pero necesitamos ser restaurada la prosperidad. La bendición de Noemí necesitaba ser restaurada y necesitaba regresar a casa. Cuando el Señor nos muestra que cuando nuestro camino no es como nosotros miramos, dice, tu corazón sabe que tienes que retornar al lugar de tu bendición para ver tu Canaán. Amén. Amén. Dice que la restauración de Job vino en Job 42 y su prosperidad, la restauración de la prosperidad de Job vino cuando él supo que lo había visto, que tenía amigos, pero el desierto de Job fue para saber que de dónde provenía todo lo que tenía él. Sus amigos le hablaban y le decían como si él hubiese pecado. Y a veces Dios nos manda una prueba para saber quiénes están con nosotros y quiénes no. Quienes caminan verdaderamente con la visión que Dios depositó. Mira, hay visiones que le pertenecen a cada quien y a veces tú quieres caminar en visiones que no nos pertenecen. Pero Dios te da una visión y Dios pondrá un séquito y pondrá gente que caminará contigo. Amén. Ahí está Esther, está Ruth, está Abraham. Jacob Esaú tenía él porque él buscó su visión, pero Jacob salió de Padán Aram, que hizo su trabajo, y como esa tierra no era de bendición, era de la visión humana de Labán que restaba, Jacob tuvo que salir de allí con todo lo que se había preparado, lo que Dios le había dado, para luego con eso que Dios le había dado, los recursos, ir al lugar donde iba a edificar. Y así es el Dios nuestro, que Él nos prepara, nos saca con un botín espiritual, con un carácter de saber que todo lo que tenemos y el moldeamiento que Dios nos dio es para saber que con lo único que contamos es con Dios. Muchas personas en la vida se han traumado porque Dios, en el camino, Dios ha quitado cosas. Y pensando que tendríamos personas en esos lugares siempre, nos dimos cuenta que solo tendríamos a Dios. Como un día se dio cuenta Abraham cuando ayudó a Lot, los tuvo y le tuvo problemas. Las bendiciones tuyas tienes que cuidarlas. Ruth y Noemí peleó y ayudó, aprovechó la ayuda y aprovechó esa bendición y la ayudó a encaminar a ser restaurada su bendición, porque había perdido su bendición en Moab. Pero cuando retornó a casa, como a Zaqueo, la bendición de salvación y la bendición de Abraham le fue restaurada a Noemí y a su casa, pero ya por medio de vos, que es representación de Jesucristo. Hoy dice Job que siempre que tú regresas a casa, ellos conocen de una mayor manera y mejor manera a Dios, manejas diferente a Dios. Te das cuenta que cuando aprendes a poner los ojos en Dios,
Nada te va a desanimar. Te vas a levantar. Vas a avanzar. Porque tú tienes un plan y un diseño divino. Tú eres un propósito de Dios, como dice el Salmo 138. El Señor avivará esa obra en ti, como dice Habacuc capítulo 3. En su tiempo, aviva esta obra. Entonces dice que a pesar de su proceso, Dios enseñó a Job a no dañar su corazón, sino que su corazón le amara tanto que supiese perdonar. Y lo primero que entró en la vida de Job fue el aprender a perdonar. Dice que el Señor, viendo el corazón de sus amigos y lo que le hacían a Job, dijo: Job, no importa, perdónanos. Porque Dios también en el proceso nos enseña a perdonar. Porque el perdón, el arrepentimiento y el perdón es la base de la restauración para la prosperidad que Dios te quiere dar. Amén. Y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos. ¿Quiénes vinieron? Entonces vinieron a él. Él no fue, vinieron a él. Porque el que portaba la bendición era Job. Y a veces, hermanos, esa bendición, ese gozo y esa paz que ya tenía Job, hizo recibir a sus hermanos, sus hermanas y todos los que le habían conocido. Amén. Pero ahora Job reconocía quién era el dueño, aunque era justo. Ahora veía a Dios y ahora sabía que todo era un vallado de Dios a su vida y que todo le pertenecía a Dios. Dice: y comieron con el pan en su casa. ¿Y qué es Belén? La casa del pan. Y se consolieron de él y le consolaron todo aquel mal que yo había traído sobre él. ¿De quién fue la preparación? Deuteronomio 8. La preparación era probar a Job para mirar si su corazón, porque probar a Job fue probado su corazón, y en ese proceso Job supo que solo tenía al Dios vivo, al Dios que tenía. Dice que no fue de mal, fue el mismo Dios, como dice en Deuteronomio 8. Fueron probados para luego recibir esa bendición. Y hoy el Señor te está diciendo, ¿sí? Y cada uno de ellos de una pieza de dinero y un anillo de oro. La riqueza de Job, hermanos, era el hombre, dice, escrito que era uno de los hombres más ricos de ese tiempo. Pero si era de ser rico, ahora imagina que es la nueva visión, con visión, y que Dios le había dado más el doble de lo que tenía antes. Pero dice algo: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque entonces describe todo. Y tiene 7, dice, le dio camellos, ovejas, le dio una bendición completa. Yo estoy hablando de fructificación y de bendición. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, y llamó el nombre Yemima, segunda Ceciel, tercera Karen Jacob. Pero dice que eran hermosas, y esos nombres significan perfumes, tienen unas referencias bíblicas donde dicen que eran más hermosas de lo que tenía primero. Todo lo que Dios procesa y pasa al desierto y Dios saca a tierra de bendición, viene con perfumes, hermanos, que esas se siente hasta en las lejanas tierras. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. ¿Qué dice? Que le dieron herencia. Yo creo que prediqué algo sobre la heredad. La iglesia de Dios, la sierva de Dios, tenemos derecho a esa heredad. Hay un decreto divino que desde el principio, que Dios siempre ama al que le ama. Y entonces, esta casa de Job era una casa de adoración completa. Una casa que supo adorar y hacer un altar de bendición a Dios. Amén. El Señor por eso está hablando de que aquí hay una restauración por medio de un decreto divino. De que no importa el proceso y las pruebas que hayas pasado, pero es el tiempo de pisar tu Canaán, de poseer. Es el tiempo de tu gloria postera, que será mayor que la primera. Es el tiempo donde Dios va a iluminar y te va a decir: llegó el tiempo, porque son mejor los planes de Dios. ¿Quién sabía de estos hombres, de los hebreos, que se movieron, que caminaban?
personas en desesperanzas, personas que no sabían, pero eran movimientos de Dios para probar su fe y traerlos al tiempo de la fructificación. Amén. Nosotros, así como en Génesis 1, Dios vio ese caos, Dios trajo la luz. Cada día fue preparando un tiempo y un día para traer su gloria y luego decir, me gusta lo que veo. Y hoy creo que eso que pasó en Job, esto que pasó en el capítulo de Ruth, sí, el Señor te está diciendo hoy que cuando llegamos a su presencia, démosle gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos que buscar la presencia del Señor. Ella predicó a una, ¿verdad? Dice, no, pero una que va a ser, tenía dos y quedó con una. Pues una sola le fue necesaria para traer y ver un tiempo maravilloso a la vida y a la restauración de la heredad de Noemí. De traer un tiempo que ella pensó que no iba a ser restaurada. Dios siempre tiene un plan mayor y mejor para ti y para mí. Amén. Nosotros, hermanos, tenemos que estar pendientes que Jesús es nuestra salvación. Y cuando tu casa ha sido invitada a ser partícipe de ese pan de amor, debemos abrir nuestro corazón. Porque el que recibe a Jesús recibe la gloria del cielo. Aquel que abre su corazón al Señor está recibiendo una visita que abre los cielos, que te pregunta y concede las peticiones de tu corazón. Amén. Recibir a Jesús, el Evangelio transformó la vida de muchas personas. Jesús transformó la vida de muchas personas. Pero hubo hombres como Juan el Bautista que fue preparado antes para allanar ese camino. Y tú y yo somos aquellos que podemos, Juan Bautista, que podemos allanar el camino y hablar de esta obra de Dios y decir, Maranata, Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene pronto. El hombre piensa mucho, pero Dios dice que es mejor poner nuestro yugo. El yugo de Jesús es fácil y es ligera la carga llevándolo, poniéndolo en las manos del Señor. Hoy vamos a leer. El Señor hoy dice que Él está haciendo, tiene un decreto para ti, a tu petición. Pero Dios conoce el corazón. Dios está tocando la puerta. Y si tú dispones tu corazón, y si decides creer hoy, como dice Marcos 9, versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ruth creyó que era posible espigar, y salió a espigar. El camino, el Señor iba viendo su trabajo. Es posible con el Señor hacer esa obra. María José, ¿me haces el favor? Para el mundo no. Una Esther que llegó a un palacio arrebatada, con sus sueños y esperanzas quitados, pero ella entró en los planes de Dios. Amén. Colócame. No es difícil de Matuí con subir a la montaña. Entonces vamos mirando que estas personas es para el que cree, es para los que creyeron. Y yo te invito a preguntar, ¿cómo está hoy esta palabra de la fe? La invitación hoy es muy suave y sencilla, porque estoy hablando, invitando a que comas de esta palabra. Es difícil, ¿verdad? Nada es difícil. ¿A nada? Búscame Marcos Will. Esa. Ven, por favor. Y vamos aquí mirando. Entonces para Dios nada es imposible. Hoy yo estaba mirando y venía para predicar y una paz que llegó, es que para Dios nada es imposible. Cadenas son rotas. Hoy el Señor te está llamando a creer. Cuando hablaba con esas mujeres, miremos cómo buscamos al Señor. ¿Cuál es el propósito
de buscar al Señor. Meditemos, porque Manoah se movió porque no encontró pan y se movió y sacó a su familia de un legado. ¿Qué te mueve a ti? Que pueda hacer que tu familia se salga de una promesa. Pero el Señor está retornando a las casas, a las familias, al camino que se llama Jesús. Amén. Hoy dice el Señor que si alguno quiere seguir a Jesús, tome su cruz y sígame. Es personal. Amén. Hoy el Señor quiere enderezar el camino. Hoy el Señor quiere hablarte y decirte que la decisión la puedes tomar hoy. Que hoy, por esta palabra, que es ir a la casa del pan, José llenó un tiempo de pan de la tierra, llenó con trigo y comida. Y eso tiene mucho que ver con las bodas de Canaán, esa palabra. Nosotros somos aquellos que preparamos un banquete para la venida del Señor. Tú y yo hoy tenemos que ser aquellos que buscamos que no ser estériles para el Señor, sino ser fructificación. No sé cómo lo va a hacer el Señor, pero el Señor sí sabe cómo lo va a hacer. Mira cómo llegaron Ruth y Noemí a un tiempo sin nada. Job lo tenía todo y Dios lo quedó sin nada. O sea, para Dios hacer un movimiento de su gloria y cambiar un tiempo, va a remover los cielos, va a remover la tierra. Algo va a hacer para darte llevarte al lugar del propósito. Cruzaron reinos, cruzaron mares, cruzaron. Amén. Vamos a Hebreos 11 en el nombre de Jesús y vamos a dar la gloria al Señor. Levantó hombres que estaban improbables para la obra, pero hoy el Señor nos cree que todos podemos ser parte de ese remanente de Israel, ser parte de ese remanente de Jesucristo, ser parte de una vid verdadera, duradera. Y que hoy el Señor te está diciendo que entrar a las dimensiones de la fe es entrar a la victoria. Entrar a las dimensiones de la fe es entrar al de repente de Dios. Es entrar al tiempo donde el Señor quiere hacer de su gloria. Porque el Señor, para que llegar tú y aceptar que ese proceso fue para tú ver tu Canaán, el Señor le dijo a Josué: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. El Señor hoy nos está diciendo que nosotros, hermanos, Dios muda los tiempos, que Dios muda, quita reinos y pone reyes, y también muda los tiempos. Para el Señor todo es posible, iniciar algo de nuevo, a restituirlo, arreglarlo o arrancarlo, derribar para volver a edificar y volver a plantar. Para el Señor todo es posible. Hoy la iglesia de Jesucristo de Ancla camina bajo una palabra llena de promesa. Camina bajo una palabra que es inmutable por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta en nosotros. Aleluya, Jesucristo. ¿Dónde está la esperanza en nosotros? La cual tenemos como seguro y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay una promesa por fe y la paciencia de los que heredan la promesa, son los que tienen fe y paciencia, como la tuvo Abraham, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo orar por él mismo, por otro mayor que él, porque no hay otro más alto que Dios Altísimo, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo y escribió un decreto donde el Señor dice que esperando la promesa con paciencia alcanzó la promesa. Y yo creo que la iglesia de Jesucristo de Ancla ha alcanzado esa promesa hoy, que ha sido preparada, pasada y moldeada. ¿Para qué? Para venir a este tiempo. Ese es el tiempo que Dios diseñó. Y queremos, Señor, que es el tiempo de la multiplicación que Dios ha tenido para esta casa. Hoy bendigo a aquella familia que han pasado, que dijeron cruzamos, hemos pasado. Es lo que he escuchado. Pero es el tiempo de la fructificación. Es el tiempo para el remanente de Dios. Es para juicio para el mundo, pero para bendición
y proezas para el pueblo de Dios, para aquel que no se ha soltado, para aquel que busca su presencia, para aquel que tiene comunión con el Espíritu Santo, para aquel que cree y no busca a Dios como un depósito de sus riquezas, sino que su riqueza sea el Cristo de la gloria, ser de honra, para que Dios deposite su poder y sea el servicio de Dios Altísimo. Acuérdate que Abraham tenía lo que el mundo daba, pero Dios le dio más, le dio las bendiciones celestiales, Dios le dio las bendiciones universales, Dios le dio todo para colocarnos a ti y a mí ese manto, para darnos las bendiciones, porque bendito, hermano, esa gracia y esa paz. No importa, no importa. Hoy, hermanos, supieran lo que los niños están sufriendo, porque la gente ha desvirtuado el valor de la familia, ha ido a sus pasiones. Las pasiones han matado familias, las pasiones humanas. Las pasiones humanas puede ser lo que yo quiero para mí. Cuando tú entras en familia, no es lo que tú quieres para ti, es lo que Dios dijo, lo que es el valor de la familia, es leer los mandamientos, es hacer fiel en Dios, porque queremos ser tierra fértil cuando no somos higueras que no dan frutos, porque buscan lo suyo. Por eso las familias se destabilizan, porque buscan lo que yo quiero, pero no buscan lo que Dios quiere. Buscan a Dios para que le dé, y luego le da, se sueltan y luego se hacen victoriosos. Y luego Dios dice: te paso por el proceso del desierto para que sepas a quién debes tú la gloria y la honra, para que sepas que un día como hoy se te dio una palabra, que para Dios nada es imposible, que tuvo que retornar a casa la iglesia. La iglesia tiene que retornar a la palabra, tiene que retornar al altar individual de la casa y ser que somos piedras vivas para edificar la iglesia de Jesús. No son templos de piedra que hacen a mano del hombre, porque Dios derribó una en Génesis. Dios quiere ahora que tú y yo seamos esas piedras vivas, edificadoras de su iglesia. Por eso te llamó el Señor a ser una piedra viva para levantar la casa, las familias. Amén. Para hablarle de Cristo, para hablar de Jesús. Dice que el Señor nos bendijo, Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿quién se aparta de las bendiciones? Cuando nos apartamos de Dios. Cuando nuestros padres nos apartan, nos enseñan una estructura y no nos enseñan a que cada uno, no aprendemos a conocer a Dios. Y sabiendo que el que nos bendijo desde lugares celestiales en Cristo. Es claro a quién tenemos que buscar. ¿Qué bendición vamos a buscar que nos dé el mundo si ya somos benditos? Por eso cuando saludes, Dios te bendiga. Esta bendición de te retornen y no te la retorne, bendice. Porque somos benditos. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo el proceso que te habla la Biblia, habla para la llegada de Cristo. Tenía que venir Jesús a sellar ese pacto. Dice que aún antes de que hiciera todo, ya estaba mencionada la venida de Jesús. Amén. Belén, tierra fértil. Belén, Éfrata. Amén. Dice, por puro afecto de su voluntad, la voluntad divina. ¿Para qué era? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Jesucristo. Leamos en el amado: este es mi hijo amado. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Jesús todo apunta a que la iglesia de Cristo es fructífera, que es la casa del pan, que es la casa de la palabra, porque es la vid verdadera. Jesucristo es quien nos redimió a ti y a mí, porque nos gusta ver tantas cosas, pero aquí dice que nos redimió por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, y por su gracia tú y yo somos salvos.
quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos que ser conducidos y llenos del Espíritu Santo. La salvación tuvo un precio. Abraham, papá, le dijo a Isaac, ¿cuál es el cordero? Bueno, Dios le dijo aquí, el cordero se llama Jesucristo. Lo pagó después porque Dios sí entregó su Hijo. Amén. Cuando descansamos en el Señor y cualquier que quite el lugar de primera Dios de tu corazón, entrégaselo a Dios para que Dios lo limpie, lo lave y Él pueda ver la obra de Dios en eso. Pero dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, Efesios 1, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo. Mira, versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo estoy hablando de un tiempo de cumplimiento. Yo te estoy hablando que es el tiempo donde nosotros tenemos que retornar a casa. Tenemos que retornar a eso. Éramos pecadores. Dividió la historia, cambió la historia de la humanidad. Cambió, hermanos, vida, historia, todo, tiempos, para que redimirnos del pecado. Y hoy nosotros vemos, porque el mundo hace ver todo, hermano, tú sabes lo que es la muerte. La muerte es algo que es el camino que vamos todos. Pero hay que mirar para dónde dirige tu alma. Yo estaba hablando de todo eso. Yo te predico que Dios es el negocio de la alma, pero mientras estemos en la tierra tenemos derecho a disfrutar la heredad que nos dio. Todo lo que hay en ella nos pertenece. Y el Señor hoy nos está diciendo que al librarnos del pecado, nuestro Señor Jesús, y a predicar la obra del Evangelio, todo cuanto hay, somos herederos. Y tenemos que verlo y disfrutarlo. Amén. Entonces dice aquí, en Él sí mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de voluntad. ¿A qué voluntad seguimos? Cuando hacemos lo que el hombre dice y habla, nosotros hacemos la voluntad del hombre, nos perdemos. Comenzamos, que esta gente así me gusta, y que te puede guiar en lo que va a ser el propósito, es el Espíritu Santo. Que hoy el Señor me ha entregado unas enseñanzas ayer y hoy, todos estos días, y es que hay que buscar el primer amor. Ahora tuvo que regresar de mí para ser restaurada al primer amor, a tener una unidad, el Padre y el Espíritu Santo. ¿Sabes? Dice el versículo 13, en el que también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que nadie diga que no se le habló la palabra, que sigan haciendo lo que le dé la gana, pero aquí ya está hablando, y tan tremendo, 2020 cambió un tiempo para decirle a los confines que hasta las vías del internet, todas las vías ya habían sido tomadas y que nadie podía decir, yo no conozco esa verdad. Dios ha hecho un trabajo tan tremendo para este tiempo, para que nadie diga, no se me predicó a Cristo, no se me dio una Biblia. Casi todos los hogares tienen una Biblia en el hogar, pero no tienen una intimidad con Dios, porque lo que necesita Dios es tener intimidad con el regalo del sacrificio, que es el Espíritu Santo. Y con ese regalo del Espíritu Santo cuesta sacrificio tenerlo, porque necesitas tener una búsqueda. Una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia farisea. Una iglesia que no tiene una comunión, intimidad con Dios. Buscar a Jesús cuesta, pero hasta que no tengas ese regalo, se llama el regalo de Dios para ti, de mí, la muerte de Jesús, significa el regalo del Espíritu Santo para poder hacer la obra, porque Jesús tuvo que, para hacer la obra de Dios, tuvo que recibir el bautismo de agua y del Espíritu Santo. Amén. Sin eso no camina la iglesia. Jesús no caminó sin eso. Amén. El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. ¿Qué tienes que hacer? Oírla. Palabra de verdad.
saber que el Evangelio es salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hechos 1. Sellados con el Espíritu Santo. Por eso es diariamente la búsqueda. El Espíritu Santo es el poder de Dios que puede transformar, cambiar la historia de los corazones. A veces digo, pero yo busco a Dios, yo hago esto. Sí, pero lo haces en tus fuerzas. Hasta que Dios quebranta las fuerzas humanas y comienza a cumplir su propósito. A Noemí, todos esos hombres hebreos, tuvo Dios que quebrarlos en el camino para que conocieran su fuerza. Jesús nos habló y dice la Biblia en Juan, capítulo de Juan, iniciando, que fue lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo de Dios quien puede transformar y hacer la sanidad, la transformación. El Espíritu Santo es la comunión, el contacto que tú puedes hacer con el cielo. El Espíritu Santo te guía, te dice cuando está bien, cuando está mal. El Espíritu Santo te habla y si te redarguye en algo, examina lo que te está redarguyendo. Amén. Porque dice que el Espíritu Santo, con el que fuimos sellados, de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Entonces, Él pagó el precio, es las arras, es ese anillo que el Señor nos colocó y nos selló como posesión suya de la heredad. Amén. El Señor solamente quiere es que hoy, a través de esta palabra, tú hoy sepas que para Dios nada es difícil. Que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús de todo tu corazón, de toda tu alma. Y que hoy tú veas que Dios puede obrar donde nada es posible. Dios puede cambiar tu historia y mi historia. Voy a buscar algo aquí. Y entonces nosotros vamos aquí. Sin palabras, vamos a decirle hoy al Señor que decimos que hay jóvenes que lloran y gimen por circunstancias difíciles. Hoy tú y yo somos parte de un ejército y podemos ser nuestra casa una mesa de paz. Hoy podemos decir, Señor, ven aquí. Yo no sabía cómo hacerlo. Yo he recibido esta palabra, Señor, y yo pensé que era tan difícil. Que era imposible ver las cosas que tú ya dijiste de mí. Que el enemigo puso palabras en mi mente de que yo no era. Pero usted me ha dicho que es posible ver lo que tú has dicho de mí y de mi casa. Que yo soy parte y sellada de tu bendición. Que yo soy parte de esa casa de tu paz. Y que es posible ver esa pesca milagrosa. Que ver esa cosecha de tu amor en mi vida. Que hoy, Señor, lloraré por los otros, que yo hoy oraré por esos niños en sus casas de adolescentes, oprimidos que gimen en sus habitaciones. Ahorita no paso nada. Que hay adoradores encerrados en casas y habitaciones. Hay pastores encerradas en sus habitaciones. Hay jovencitas encerradas, adoradoras de Dios, predicadoras de su palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos de ese poder. Y mucha gente va a decir que no, pero yo creo que es el tiempo de la promesa del Señor. Que hoy el Señor te está trayendo lo que hay en el anhelo de tu corazón, lo va a hacer visible, porque los planes de Dios se cumplen. Hoy, con la palabra que termina en Efesios, es que dice que somos benditos de Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. En Cristo. Solo en Cristo y sin ningún intermediario vamos a ver promesas. Hoy el Señor quiere abrirte los ojos y decirte que hay bendiciones poderosas, que es el tiempo de fructificar y de multiplicarnos para comenzar a hacer la obra del Señor. Que llegó la hora de la buena tierra y de pisar, y estamos hoy pisando ese canal de bendiciones porque estamos llenas de promesas. Amén. Hoy recibes al Señor Jesús en tu corazón y seas hallado escrito en el libro de la vida. Hoy
la batalla que yo gané cuando decidiste creer. Porque hay un regalo de Dios para ti. Y es el sellado con el Espíritu Santo. Es el gozo y la paz que solo Dios nos da. Hoy es posible. La iglesia Jesucristo el Ancla en la casa del Pan. Belén, casa fructífera, casa donde el diseño del cielo está haciendo cosas maravillosas para florecer y hacer florecer y dibujar colores en los corazones de Dios que nos ama. Para ese manto de alegría, de ese gozo y de esa paz. De Isaías 61 se manifieste, porque el Señor es nuestro abogado, nuestro defensor. Él nos viste como novia y nos con joyas como novia y como novio. Él quiere que tú seas esa tierra, ese deleite, esa Shiva Beula de su amor, que es posible por la fe. Amén. La fe. Así que hoy, esta palabra, espero te haya edificado y que para Dios es posible. Yo creo que es el tiempo. Le habla su pastora Lilia Darisa, Iglesia Jesucristo el Ancla, hoy desde Bucaramanga, Colombia. Pero Dios siempre sabe lo que hace y el lugar de nuestras posiciones. Que Dios te bendiga. Hay un canal para cada uno. Que Dios bendiga tu vida y cada persona que Dios ponga en tu camino sea bendecida con una palabra para transformar vidas y llevarlos a los caminos de Jesús, al camino de bendición. Amén. Que Dios les bendiga y el amor de Dios esté sobre cada uno de ustedes y me acompañe. Oremos los por los otros. Me coloco en oración a las familias necesitadas, porque hay muchos jóvenes que son profetas. Hay jóvenes que son hijos de Dios que están encerrados. Hay muchos niños, Señor, esa es la vida fructífera, esa es la generación que Dios está pidiendo para este tiempo. Que derramar de su Santo Espíritu los saque de cuartos oscuros afuera, que aprendan a conocer el diseño divino y que hoy los padres se enfoquen a que son misioneros de Cristo y que los padres en su casa son misioneros de la palabra de Dios. Que antes de conquistar un mundo, el corazón de nuestros hijos tienen que aprender a que para Dios todo es posible y que con Dios todo se puede. Amén. Que Dios les bendiga. Es un don de Dios y mucha gente va a pensar